Así la escritura, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el príncipe de la potestad del aire. Escuchen esto que es muy importante. El ataque más devastador a la iglesia de los Efesios. Vamos a estudiar un poquito con relación a esto. El ataque más devastador dirigido a la iglesia de Éfeso. Por una razón, por algo que Pablo sintió y percibió en el Espíritu Santo, por una revelación de Dios, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Porque si ustedes leen la epístola a los Efesios, que es muy corta, pero que tiene un mensaje muy profundo, lleno de sabiduría, de una riqueza de gloria excelsa. Si usted lee la carta a los Efesios, va a notar algo muy importante, que Pablo está advirtiendo, está recordándole a la iglesia sobre las operaciones espirituales demoníacas. Bendita la gloria de Dios. Pero también le recuerda a la iglesia el poder y la autoridad que ésta tiene en la presencia de Dios. Ahora, no por nada Pablo, no crean que esto es casualidad, de que Pablo en el capítulo 2 esté hablando de este espíritu que gobierna sobre los aires. No crean que lo hace al azar. Pablo tiene un fin específico, un propósito en este capítulo donde le escribe claramente a la iglesia de Éfeso. Y les recuerda, les hace un llamado a que recuerden acerca de este ente, de este espíritu maligno que habita sobre los aires. Bendita la gloria de Dios. Yo espero que el Señor tome el control de nuestras vidas el día de hoy. Amén. Porque lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sí tiene que ver con el campo espiritual, malévolo, maligno. El Señor reprenda toda obra del enemigo, reprenda todo espíritu que esté atacando las vidas de los creyentes, porque Cristo está con nosotros. Amén. Bendita la gloria del Señor. Pero escuche nada más, Pablo se dirige a la iglesia y le dice de una manera impresionante, le dice que estén alertas porque este príncipe de la potestad del aire, ahorita vamos a ver su identidad, este ángel caído, este espíritu maligno que tiene operaciones en la atmósfera terrestre, está siempre al tanto de todos aquellos que un día estuvimos bajo su poder y bajo su autoridad. Y Pablo dice, en pocas palabras, no se descuiden, estén alerta, Efesios, porque este espíritu ataca constantemente a la iglesia. Pablo, hermanos, tenía una revelación tremenda del reino de los cielos y una revelación tremenda del campo atmosférico, del espacio intergaláctico y de todas las criaturas malignas. El apóstol Pablo tenía unas revelaciones impresionantes. Entonces, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, él discierne en el Espíritu Santo, entiende sobrenaturalmente que algo puede atacar a la iglesia de Éfeso. Hay muchos ataques que vienen a través de sectas, a través de movimientos, etcétera. Pero Pablo aquí no está detectando un ataque a través de una secta, porque Pablo sabe que la iglesia de Éfeso está muy bien fundada en la doctrina de la predestinación, en la doctrina de la gracia, en la doctrina de la salvación. Pero Pablo aquí intenta despertar a la iglesia para decirle, hay un espíritu maligno que está operando sobre los aires, sobre su atmósfera, y deben tener cuidado. Ustedes, dice Pablo, lo conocen, pero sobre todo Él los conoce a ustedes a perfección y está al tanto nada más para atacarlos. Bendita la gloria de Dios. Ahora, la identidad de este principado demoníaco. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El Señor lo reprenda.
¿Quién es este espíritu? ¿Y dónde está operando en sí? Bueno, miren, los estudiosos, los eruditos se dividen en pensamiento, aunque la mayoría acepta de entrada, que el príncipe de la potestad del aire se refiere a Lucifer, a Satanás mismo. ¿Por qué razón algunos eruditos piensan en esto? Bueno, ellos analizan las expresiones de Cristo, porque Cristo llamó a Satanás con los títulos siguientes. Dijo Cristo de Lucifer, el Señor lo reprenda, dijo así. Le llamó príncipe de este mundo, así le llamó Cristo a Lucifer, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas o el príncipe de este siglo, así lo llamó el Señor Jesucristo a Lucifer. Ahora, el hebreo Helel ben Shahar está hablando del lucero o del príncipe hijo de la mañana, o sea que estos términos de príncipe o de principado se le aplican directamente a Lucifer. Pablo no está diciendo en este texto literalmente que el príncipe de la potestad del aire es Lucifer. Simplemente está usando la expresión príncipe, o sea, está utilizando la expresión neuma arjón. Esto significa neuma arjón, principal, o sea, un ángel principal de entre las huestes del mal, un príncipe de entre ellos, algún soberano, un gobernante, un magistrado o una autoridad que tiene el control de la atmósfera terrestre. Los aires aquí, aer en griego, aer, está haciendo referencia a la atmósfera de la tierra. Y dice Pablo que este espíritu demoníaco se mueve y ronda mediante la atmósfera de la tierra. Y verdad, leemos en la palabra de Dios que también así anda Satanás. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando se le preguntó ¿de dónde vienes? Satanás dijo de andar y de rodear la tierra. Bendita la gloria de Dios. Los eruditos se dividen en ese pensamiento. Cualquiera sea el asunto, Pablo lo llama simplemente el príncipe de la potestad del aire. Y con esto Pablo dice, él es el que tiene el derecho, atentos, tiene el derecho y es el dueño de los aires. O sea, esto es impresionante. Las iglesias generalmente son atacadas, o muchas veces, ¿verdad? Tenemos ataques espirituales a nivel congregación, en medio de la adoración, en medio de los cantos, algo interviene en el espacio, algo obstruye muchas veces nuestras oraciones y tenemos que estar constantemente luchando, peleando, agarrándonos de la mano de Dios y reprendiendo toda obra del mal. Bendita la gloria de Dios. La iglesia se ha acostumbrado a echarle la culpa al sonido, a echarle la culpa a que no se oyó bien el día de hoy. No, hermanos, en la atmósfera espiritual se mueven demonios. Y uno tiene que aprender a discernir esos espíritus malignos para que no te roben las bendiciones, para que no te roben la libertad plena que tenemos en Jesucristo, bendito Dios. Pero ya la iglesia se acostumbra carnalmente a hablar de cosas muy humanas, ¿verdad? Pasó un accidente en la iglesia y por eso no pudimos cantar. Es que el sonido no se oyó bien, es que los cables, es que algo estaba fallando, es que esto. No, hermanos, no. Hay huestes de maldad con las cuales la iglesia pelea, lucha constantemente. Hay veces que estás orando en tu casa y si tú sientes, ¿verdad? Que algo hay, quizá tu espíritu está discerniendo, algo se está moviendo y tú dices, pues ¿qué será? Andaré muy cansada, andaré muy cansado, ¿qué será? Quizá trabajé mucho, quizá me he estresado demasiado. No, hermanos, despertemos espiritualmente. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, alerta. Y la iglesia debemos estar alerta, porque muchas veces somos atados o influenciados. Vean, neuma arjón significa, según el significado y la implicación griega, significa el que gobierna con una influencia delegada, el que tiene derecho soberano en los aires.
sea, yo hay veces que no me confío. Yo estoy en mi casa y hay veces que percibo y siento como que la revelación del Espíritu Santo no está entrando. Estoy en un texto y estoy luchando y estoy peleando y puedo decir, estoy cansado, sí acabo de llegar al trabajo. Pero no, hermanos, en ese momento es: despierta, Israel. Despierta, que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Despierta y empieza a reprender toda obra del enemigo y verás si la revelación de mi palabra no llega a ti. Es así, hermanos. Por eso, no, ¿verdad? Humanicemos todas las cosas. Hay ataques espirituales. Si la palabra aire es aer y habla sobre la atmósfera. Este príncipe demoníaco entonces estaba controlando la atmósfera en tiempos de Pablo. En el mar Mediterráneo, controlaba toda esa área. Bendita la gloria de Dios. Y gracias a Dios por su siervo Pablo, porque lo discierne y lo recepta a tiempo, antes de que ocurra una catástrofe en la iglesia de los Efesios. Y por eso les escribe: tengan cuidado, porque antes estaban sometidos a la autoridad de este príncipe demoníaco de los aires. Mas ahora en Cristo Jesús, ahora gozan de la gracia salvadora, ahora están en su presencia, pero tengan mucho cuidado. No por nada les está escribiendo. Yo siento el Espíritu de Dios en este lugar. Y qué bien que esté sintiendo el Señor aquí, porque cada vez que hablo de estos espíritus malignos, comienza, ¿verdad?, a moverse algo siempre en los aires, o comienza a atacar a la iglesia, o comienza, ¿verdad?, los demonios a tratar de desviarte el espíritu de la revelación de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, miren, es impresionante. Este Neumarjón significa el primero en rango y poder. Posiblemente por eso los teólogos y los eruditos lo tienen como el mismo Lucifer, porque también Neumarjón llega a significar soberano, y un soberano es aquel que tiene independencia. Bendita la gloria del Señor. Pero si es en este caso Lucifer, Pablo lo que está diciendo aquí: cuidado, porque es el mismo Satanás el que busca destruir la iglesia. Bendito sea el Señor. Yo guardo neutralidad muchas veces en estas cosas, porque el texto no dice literalmente Lucifer, no dice Satanás, no, dice simplemente Neumarjón. Y ni en el contexto, busqué en el contexto, tampoco en el contexto encuentro la palabra griega diabolos como para referirse directamente a Lucifer. Por lo tanto, ¿verdad?, es implícito, o sea, está por debajo de Neumarjón el afirmar que se trata de Lucifer. Simplemente lo voy a tocar como el príncipe de la potestad del aire. Cualquiera sea el caso, como dije anteriormente, se trata de un espíritu demoníaco que ataca a la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a aprender algo impresionante aquí, porque miren, Pablo habla aquí sobre la autoridad que tiene esta criatura. La pregunta es: ¿cómo opera este espíritu demoníaco? ¿Cómo opera? Esta es una pregunta fundamental que como creyentes, cristianos redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos que conocer. ¿Cómo opera el príncipe de la potestad del aire? Vean en las líneas del capítulo 2, ahí en el verso 2, en el verso 1 y 2. Atentos, vean cómo opera. Dice: cuando estabais muertos, atentos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, o sea, en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Atentos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Número 1, en los deseos de nuestra carne. 2, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí te ha revelado cómo operaba en nuestras vidas el príncipe de la potestad del aire, pero le escribe a la iglesia para que la iglesia esté consciente. Recuerden que esta criatura los conoce perfectamente, porque él operaba de esta manera sobre ustedes. ¿Cómo operaba entonces? Número 1,
a través de la muerte espiritual. Ay, Señor. Mira, los 4 ataques más devastadores de esta criatura son estos. Número 1, con muerte espiritual. Por eso Pablo dice, cuando estabais muertos. Pregunta, ¿estabas muerto en delitos y pecados? ¿Quién te tenía muerto espiritualmente? El espíritu de la potestad del aire. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Así los tenía muertos espiritualmente el espíritu de la potestad del aire. Iglesia de Éfeso, despierta. Así estuvisteis en otro tiempo. Mucho cuidado, porque esta criatura sigue operando y te puede arrastrar para seguir provocando y produciendo muerte espiritual en tu vida. Bendita la gloria de Dios. O sea, número 1, trae muerte espiritual. La palabra muerte o muertos, necros, viene de necus, que significa cadáver. Checa, necros significa cadáver. O sea que este espíritu te mata espiritualmente hasta convertirte en un cadáver espiritual. Bendita la gloria de Dios. Te mata los deseos de Dios. Acaba con tus anhelos acerca de Dios. ¿Sabes qué es muerte espiritual? Separación de Dios. Separarte de Dios. Y este espíritu opera eso. ¿Has visto a creyentes por qué están en la iglesia bien animados, bien metidos con Dios? Los ves en la oración, los ves en ayuno, los ves cantando, los ves glorificando a Dios, los ves dirigiendo cultos, los ves predicando, los ves congregándose siempre, y de repente algo ocurre en sus vidas. ¿Por qué? Lo que eran en otro tiempo ha regresado a sus vidas. ¿Quién operó esa muerte espiritual? El príncipe de la potestad de los aires. Señor lo reprenda. Sí, el Señor lo reprenda, mis hermanos amados. Entonces te saca, te enfría espiritualmente. Las ovejas comienzan poco a poco. Fíjate bien, poco a poco empiezan a morir en sus deseos de la búsqueda de Dios. Y comienzan a dejar de congregarse. Poquito a poquito lo van haciendo costumbre. Dejan la oración, dejan de leer la palabra de Dios. Comienzan a alejarse poco a poco. Algo está ocurriendo en la atmósfera espiritual. Y este demonio está operando de una manera catastrófica. Es decir, les está produciendo muerte, separación espiritual de Dios. Y poco a poco te mata hasta que te aleja, te aparta por completo, hasta que ya dejas de tener el mínimo deseo de buscar a Dios. ¿Saben cómo piensa la iglesia moderna? No, es que no sé, es que me desanimaron estos hermanos. No lo desanimaron ningunos hermanos. Tu lucha no es contra carne y sangre. No te desanimó ningún hermano, ni el pastor, ni la pastora, ni el ministro, ni el siervo, ni la sierva, ni el ujier. Nadie te desanimó. Hay un espíritu demoníaco obrando para sacarte del redil del Dios Todopoderoso. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a dejar la modernidad en lo que se ha convertido la iglesia de Cristo? Todo es humano, todo es terreno, todo es lógico. ¿Hasta cuándo le dejaremos esas cosas y vamos a discernir definitivamente que estamos en un proceso de guerra espiritual? Es que tú no eres mi enemigo, ni yo soy tu enemigo. Es que yo no estoy aquí para desanimarte nada. Hasta el apóstol Pedro fue en un momento dado influenciado por Satanás mismo. Por eso Cristo lo volteó a ver y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Pero Cristo detectó que Satanás estaba influyendo a través de Pedro. Pero no era Pedro. Simplemente Pedro quedó débil y Satanás aprovechó ese momento para usarlo. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso cuando tú, hermano, mira, si entendiéramos nosotros esto, todos los hermanos y las hermanas, si entendiéramos esto en un plano sobrenatural, delante de Dios, dejaríamos de almacenar rencores, ira, enojo y odio
hacia otros hermanos, nos daríamos cuenta, no es la hermana, no es el hermano, no es el pastor, no es el ujier, no es el del sonido, no es el del hermano. Hay algo que está operando en el mundo espiritual. ¿Hasta cuándo no nos vamos a levantar definitivamente, detectar y receptar los ataques espirituales, ponernos en la brecha y reprender toda obra de Satanás? ¿Hasta cuándo, iglesia? Entonces trae muerte espiritual. Te quiere dejar como un cadáver espiritualmente hablando. Dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el espíritu de la potestad del aire, o el principado lo que hace es que te aleja de la iglesia. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso? Influir y meterte al pecado, a los delitos, a las desviaciones espirituales. Enterrarte en el mundo bajo el pecado. Bendita la gloria de Dios. Esto es lo que pretende este espíritu. Y número dos, este espíritu, este príncipe de la potestad del aire, trae tentaciones del mundo. Por eso dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Pablo? Antes tú ibas al ritmo del mundo, antes ibas al ritmo del pecado, ibas al ritmo de este mundo vil y pecador. Antes todos nosotros en otro tiempo bailábamos al son y al tiempo que nos daba la era mundana. Y Pablo dice, este espíritu te quiere arrastrar hacia allá, iglesia. Así que ten cuidado. ¿Dónde está operando? Está operando en las alturas. Alerta. ¿Cuál es el ataque, la operación de este espíritu? Pues carnalizar a la iglesia. Lo que está haciendo es carnalizar y mundanizar y paganizar la iglesia de Cristo, para llevarla a la corriente de este mundo. Número 3. Trae desobediencia. Por eso está escrito, mira en el texto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Apeizeia, dice el griego. Quiere decir rebeldía e incredulidad. O sea, opera rebeldía e incredulidad este espíritu maligno sobre la iglesia. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes fueron llamados a la unidad que es en Cristo Jesús. Si tú lees Efesios, Pablo le habla a la iglesia de la unidad. ¿Por qué? Porque este demonio, este príncipe de la potestad, llega a las iglesias y provoca divisiones. Bendita la gloria del Señor. Estamos hablando con el hermano Tony antes del culto sobre esto. O sea, hoy en día ya, ¿verdad? Se dividen las iglesias, sale uno, se lleva un grupito de 10 y ya dice que es pastor. Y se vaya a pastorear. Le preguntas, ¿dónde sacaste esos 10? No, pues no, es que estuvimos en desacuerdo con el pastor ahí. Y abren su propia iglesia. ¿Tú crees que eso es voluntad de Dios? No, señores. Ahí operó el príncipe de la potestad del aire. Ahí no hay ningún llamado de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Y así comienzan las iglesias a dividirse. Y esta gente comienza a decir, es que Dios me llamó. Es que Dios me llamó y me dio un pastorado. Y es que el pastor no me dejaba crecer ahí en esa iglesia. Y es que el pastor esto y es que el otro. Y por eso terminamos dividiéndonos. Ese es un espíritu de desobediencia. O sea, volvieron a someterse, le dieron entrada a Lucifer o a este espíritu de la potestad del aire. Le volvieron a dar entrada y fueron arrastrados en la rebelión de Coré. Fueron arrastrados en la rebeldía. Fueron arrastrados en la incredulidad y ya dicen que son iglesia de Cristo. Y así está, mire, de iglesias que se autollaman iglesias de Cristo, pero fueron atacadas y fueron devastadas por este espíritu. Por eso debemos de estar alerta. Entonces miren estas palabras. Pablo dice, el espíritu, dice que ahora opera. Esto es impresionante. Escuchen, que ahora opera. Este es un caso genitivo neutro, singular del presente, del participio presente en voz activa del verbo, escuchen, obrar, energizar. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo que está diciendo es que este espíritu, lo está diciendo en lengua griega, este espíritu opera en este momento.
en el presente. O sea, no operó en el pasado solamente. Dice Pablo, opera ahora, energiza ahora. O sea, está obrando en este instante. Pablo lo está viendo en el ipso facto, o sea, al instante. Lo está viendo operar, obrar de una manera devastadora en el mundo espiritual. O sea, lo tiene como un ataque presente. Dice, está en este momento energizando, o sea, lanzando ataques espirituales sobre la iglesia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque la iglesia de los Efesios era una iglesia que discernió a tiempo y se sometió a la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántos de aquí se van a someter a la voluntad de Dios? Bendito sea el Señor. Bien, número 4. Este cuarto ataque devastador está tremendo. Trae deseos carnales. Por eso dice, en los deseos de nuestra carne. Fíjense bien, ¿cómo va a operar este príncipe de la potestad del aire? Trae deseos carnales en las iglesias. Por eso dice que este espíritu carnaliza a las iglesias. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí la palabra deseo carnal es epitsumía, que quiere decir concupiscencia, una codicia pasional, una inmoralidad profunda. Bendita la gloria de Dios. Es que Pablo revela cada detalle de manera impresionante. Y dice, así los tenía sujetos con deseos carnales. ¿A poco no le dabas rienda suelta a la chuletota allá en el mundo antes? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le dabas rienda suelta al chuletón cuando estabas en el mundo? Pues este espíritu te anda buscando para eso otra vez. Aleluya, bendita la gloria de Dios. Y ¿sabes una cosa? Sí, atrapa a muchas y a muchos y se los lleva nuevamente, porque los deseos carnales son desenfrenados. Es que el hombre y la mujer son bestias, son animales carnales. Una vez que les sueltan las riendas, no se dan abasto. Bueno, son insaciables los mendigos. Alaba a Cristo que viene pronto. Tienen un alma insaciable para el pecado y pecan y pecan y pecan y se dan al pecado y se dan a la carne y se someten a la voluntad carnal y viven solamente para el pecado. Les voy a decir quiénes son los primeros que son arrastrados, aquellos que se creen demasiado santurrones. Alaba a Cristo que viene pronto. El que se siente, el que anda medio elevadito es al que le suelta primero, ¿verdad?, el manazo a esta criatura, porque dice, vamos a ver si es cierto. Tú te subes ahí arriba y gritas y alardeas, vamos a ver si es cierto, y te pone la primera tentación. Porque desde ahí arriba me ofendes constantemente, desde allá arriba te mantienes alardeando, diciéndole a tus hermanos, a tus hermanas, que tú esto, que tú lo otro, y que tú reprendes toda obra del enemigo. Vamos a ver si es cierto, y te suelta el primer ataque carnal. Bendita sea la gloria de Dios. Y es un ataque directo al alma humana, hermanos. Despertemos en el nombre de Jesús. Es directo a nuestra alma, porque el deseo carnal, la sarx, que es una semilla carnal sembrada en el alma, son los impulsos, los deseos, la codicia de ir a arrastrarnos al mundo. Bendito sea el Señor. Se está poniendo muy silencio. Si somos cristianos carnales, pues ya estamos en el rancho de este cuate. Si somos cristianos sometidos en pensamiento a la carne, o sea, si tu pensamiento está constantemente pecando, ya te está inmundizando esta criatura. Ya te puso el ojo este espíritu que opera en los aires. Y ¿sabes una cosa? Te conoce. ¿Sabes una cosa? Me conoce. ¿Cómo actuaba en el mundo? ¿Cómo operaba cuando yo era un hijo de desobediencia? Por eso dice que ahora, dice Pablo, operen los hijos de desobediencia. Y Pablo aclara, dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Tú crees que se va a quedar tranquilo? No se va a quedar tranquilo. Te está buscando. Está rondando a tu alrededor
para ver el momento en el cual te atrapa y te arrastra. Iglesia de Cristo, es tiempo de despertar ante estas cosas. Y dice Pablo, las concupiscencias te arrastra la inmoralidad. Pero escuchen esto, hay algo que Pablo revela que tiene la iglesia de Éfeso. Ay, Señor. ¿Y saben qué es? Esto es algo, es una protección sobrenatural. Vean el capítulo 6, verso 10, por favor, porque este es el último punto que les voy a dar. Pero en esto radica la autoridad de la iglesia de Éfeso. La autoridad de la iglesia de los Efesios. En estos versos radica el poder de esta iglesia. Y les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el pastor. Me equivoqué, hermanos, disculpen. Y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Miren que hay muchos principados. Este tan solo es un príncipe. Este radica en la potestad del aire, pero hay muchos principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le dice a la iglesia, tienes una armadura sobrenaturalmente. Hermano, les dice, fortaleceos en el Señor. Vean la palabra, fortaleceos en el Señor, en dunamo, que quiere decir, fortalécete siempre, fortalécete constantemente, apodérate de la fuerza del Señor. Vea que usa la palabra Señor, para hacer hincapié en el curios, o sea, en el soberano Señor, el que controla todo el universo, el Señor supremo en autoridad, el comandante en jefe. Está diciendo Pablo, fortalécete en ese Señor que es soberano, bendita la gloria de Dios, y que está por encima de todas las cosas. Porque si este príncipe de la potestad del aire radica en la atmósfera, nuestro Dios está coronado en la eterna gloria. Y es todopoderoso y es Señor soberano. Y Pablo dice, si te vas a fortalecer, fortalécete en la potencia del Señor de la iglesia. Bendito sea el Señor. Por esto es el contexto. Es impresionante lo que Pablo habla aquí, lo que Pablo dice. Número 2 dice, en el poder de su fuerza, en el kratos. Pablo habla del kratos, que es el poder, escuchen esto, que refiere al poder del imperio de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? O sea, que tu fuerza no viene de la tierra, que tu fortaleza no viene del hombre, que las fuerzas que tu alma va a recibir no son terrenales, sino que provienen del imperio del Todopoderoso. Y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes fortalezcanse en esa impresionante fuerza del Señor, en el kratos. Ay, Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice esto? En 2 de Corintios aclara qué es lo que va a encontrar la iglesia ahí. 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense qué tremendo. ¿Cuáles son las armas de la iglesia? Porque Pablo aquí está revelando algo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, tú no vas a ver al pastor Montaño, ¿verdad?, con un tanque de guerra. No me vas a ver, ¿verdad?, con una ametralladora. No, porque mi armamento no es carnal. Entonces, ¿de dónde proviene mi armamento y mi armadura y mi estructura de guerrero? Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea que mi armamento proviene del reino celestial. O sea que Dios está revelando aquí que el armamento que me protege es, número 1, la sangre de Jesucristo derramada. Cuando la sangre de Cristo está sobre ti, no hay demonio que se pare en ti. No, es que es imposible que esos inmundos se te acerquen.
Estarán en un radio distantes de ti. No hay demonio que se le acerque a la iglesia cuando ésta está investida en la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es de redención, de rescate. Todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, estamos diciéndole al mundo, estamos diciéndole a las huestes de maldad: fuimos rescatados y redimidos y perdonados de nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el príncipe de la potestad del aire ya no ejerce más autoridad sobre nosotros. Pero si nosotros cedemos nuestro campo y nuestro lugar, seremos atacados y seremos destruidos. Por eso Pablo refiere aquí a las armas de nuestra milicia. Número 1, la sangre de Cristo, que tiene poder. Con la sangre de Cristo no se reprenden a los demonios. Tú no tienes que gritar: la sangre de Cristo te reprenda. No tienes que gritar eso. No tienes que. Eso no se hace. No hay respaldo bíblico para eso. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo es la esencia de lo moral. Es la alta calidad de la santidad y de la moral de Dios. No podemos usarla para reprender. No estamos autorizados para eso. Lo que tenemos para reprender es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo, no la sangre. Y discúlpenme, porque yo sé que es la tradición, ¿verdad?, de nosotros antiguamente, de nuestros padres, de los abuelos, ¿verdad?, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿qué nos enseñaron? Cuando estés en un problema, di: la sangre de Cristo te reprenda. No, con la sangre de Cristo no se reprende, porque los demonios son inmundos, no son dignos de la sangre de Cristo. Por eso los apóstoles nunca reprendieron con la sangre de Cristo. Nunca vas a ver a un apóstol decir: yo te reprendo por la sangre de Cristo. Nunca hicieron eso, porque los demonios, estos espíritus malignos, son inmundos, no merecen ni siquiera ser reprendidos con su sangre. La sangre de Cristo no tienes que gritarla a los cuatro vientos. Los demonios saben, ellos ven quién está bañado, redimido con la sangre misma del Cordero. Y número 2, tenemos el nombre de Jesucristo para echar fuera todo demonio. El nombre de Jesucristo tiene poder. Y cuando tú lees la Biblia, siempre los apóstoles decían: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y salían los demonios huyendo. Porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre dado al Hijo de Dios bajo el cielo, dicen los apóstoles, para usarlo y reprender toda obra del mal. Porque es el nombre del Salvador que estuvo colgado en la cruz y que vino a salvarnos. Bendita la gloria de Dios. Y es el nombre de Cristo Jesús ante el cual tiemblan los demonios. Los demonios no pueden escuchar el nombre de Jesucristo, porque es un arma tremenda que tiene la iglesia. La iglesia no debe de usar el nombre del Señor en vano. Debe de usarlo cuando está en un momento de ataque. Cuando viene un ataque espiritual devastador, es ahí cuando dice uno: en el nombre de Jesucristo de Nazaret te reprendo, Satanás. Y vamos a ver si no salen los demonios. Porque ante su nombre tiembla toda la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces es el nombre de Jesús el que se usa para reprender. Y la sangre de Cristo, que ella me tiene rodeado y bañado. Y cuando un demonio se va a acercar, inmediatamente se detiene y puede nada más rodearme y verme de lejos y de retirado, porque está viendo un baño de sangre divina sobre mi vida, que le dice: este hombre y esta mujer fueron rescatados por mi gracia. Por eso dice Efesios 2: por gracia sois salvos. Bendita la gloria del Señor. Y número 3, tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios. Pero ya no la lee la iglesia. La iglesia no la carga. Tenemos la palabra de Dios para reprender toda obra de mal también. Pero tenemos la palabra de Dios para cuando venga un ataque del infierno, cuando venga un ataque del príncipe de la potestad del aire sobre nuestras vidas y nos quiera recordar nuestro pasado. Pablo utiliza
el pretérito perfecto, o sea, el pasado. En pasado habla cuando se refiere a los delitos y pecados de la iglesia. Dice, esto erais en otro tiempo. O sea, para que lo oiga el príncipe de la potestad del aire, Pablo le grita a la iglesia de los Efesios, esto eran ellos en otro tiempo, mas ahora ya no lo son más, porque han sido salvos por la gracia. Pablo se lo restriega en la cara al príncipe de la potestad del aire. Está tremendo, ¿verdad? Entonces es la palabra de Dios la que nos sostiene, y cuando viene un ataque y nos dice, tú no vales nada, tú eres un pecador, tú cometiste esto y tú hiciste esto otro. Eso fue en el pasado. Hoy Cristo me ha dado una posición nueva en su reino. Ahora a lo que tú llamas inmundo, Él llama santo. Bendita la gloria de Dios. A lo que tú llamas pecador, Él llama redimido. Bendito sea el Señor. A lo que tú llamas, ¿verdad?, que yo era una cualquiera en el mundo, ahora soy una hija de Dios redimida y lavada con la sangre de Cristo. Por eso cuando venga el príncipe de la potestad del aire a molestar tu mente y a traerte el pasado, recuérdale este capítulo. Eso era en otro tiempo, no más. Ahora soy salva por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Número 3 aquí, en esta área de la autoridad de la iglesia y de la armadura. Dice Pablo, vístanse en dúo. Dice, vístanse. O sea, de la armadura de Dios, vístanse. Está diciendo Pablo, métete en el vestido del Señor. Vea qué frase tan bonita. Métete en los vestidos del Señor. La palabra vestido en el Nuevo y en el Antiguo Testamento siempre refiere a la Shekinah de Dios, a la presencia manifestada del Todopoderoso. Dice Pablo, métete dentro de su manto, métete dentro de su túnica, empápate de su presencia, arrópate, refúgiate ahí cuando venga el ataque del enemigo. ¿Qué más armadura quieres que estar bajo el manto del Todopoderoso? Aleluya. Cuando estés siendo demasiado atacada y atacado, hermano, un consejo de todo corazón, iglesia, empápese más de la presencia de Dios. Aunque duela en el alma, aunque nos duela el ataque devastador, métase en la presencia de Dios, refúgiate allí en sus vestidos santos, como lo hizo el profeta Isaías en el capítulo 6, que vio los vestidos del Señor. Dice, era el manto que estaba colgando sobre su trono y tocaba en las bases del templo. Bendito sea el Señor. Métete a la Shekinah, a la presencia manifestada de Dios. Y dice, toma toda la armadura de Dios. Aquí habla de la protección sobrenatural de Dios. Y por último, para que podáis estar firmes contra las artimañas de Satanás. ¿Ven lo importante? ¿Por qué nos debemos de vestir con la armadura de Dios? ¿Para qué? Para poder resistir, para poder contraatacar, para poder estar firmes. Istemi, dice el griego, firmes, o estar en pie en medio de la guerra. Está la guerra trabándose, pero tú permaneces de pie. Estás quizás herida del corazón de algo, pero permaneces en pie porque la presencia de Dios te está sanando constantemente. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? No hay nada más bonito que refugiarse en la presencia de Dios.